¿Cuál es el impacto que va a tener desde tu punto de vista estas aglomeraciones que han ocurrido? Porque, es decir, ayer hemos tenido dos muy grandes en Lima, pero hemos tenido también en los barrios y en prácticamente todas las ciudades importantes del interior del país. O sea, en todos lados ha ocurrido lo mismo. ¿Cómo nos va a impactar eso desde el punto de vista del coronavirus? Nicolás, en nuestro país, si una de las cosas que también faltan es el liderazgo. Los liderazgos se construyen. El líder es una persona al que nosotros vamos a seguir, al que queremos imitar. Y estos dos líderes que han participado de la segunda vuelta han destruido durante un mes, lo que el sector salud construyó durante un año. Es decir, todas esas medidas de protección que en diferentes medios nosotros dimos a conocer a la población para el cuidado, para evitar la contaminación, el contagio con el coronavirus, lo han destruido durante esta campaña electoral. Es decir, hoy en la mente de la gente la mascarilla no sirve porque no les permite gritar por su candidato. El distanciamiento social es solamente una idea, porque en la práctica ellos han roto el distanciamiento social y han visto de que de repente lo pueden hacer repetidas veces y continuar así su vida. La higiene de manos ha quedado de lado. La gente ya no transporta su alcohol gel, comen en la calle, no se lavan la mano, de manera que nuevamente ha vuelto el chip el chip que teníamos antes de la pandemia, de que estas medidas no son pues para aplicarlas en nuestro país. Y sí estamos teniendo consecuencias. Del 11 de abril al 6 de junio hay 50 días entre la primera y la segunda vuelta, y cuando nosotros esperábamos tener una disminución en número de fallecidos en el país, que la segunda ola termine por bajar, resulta que no terminamos de bajar. Estamos teniendo una bajada absolutamente prolongada, precisamente por estas aglomeraciones, estas reuniones de personas que provocan que, por ejemplo, el día de ayer mueran todavía más de 200 personas. Es decir, nosotros cuando vimos el pase entre la primera ola y la segunda ola, llegó un momento en que teníamos apenas 50 o menos muertes por día, en el momento en que bajó la primera ola. Y en esta segunda ola hemos llegado a tener más de 400 muertos por día. Pero en estos momentos ya debiéramos tener menos de 50 muertos por día. Sin embargo, 50 días de campaña en la segunda vuelta ha provocado que sigamos teniendo más de 200 muertos por día. Entonces, aquí hay un número de muertos que es responsabilidad precisamente de estas aglomeraciones, porque hoy por hoy asistir a un meeting es lo mismo que asistir a una fiesta COVID o tener un privadito, es lo mismo. Ahora, Marco, el tema con este asunto de las variantes, una de las características de las que se ha hablado, por ejemplo, de la variante brasileña, es que en un espacio, por ejemplo, donde hay 10 personas y uno contagiado con la cepa de Beijing o de Wuhan, se podía contagiar uno o hasta dos. Ahora el contagio se multiplica. O sea, yo estaba tratando de hacer cifras en una concentración donde hay 10.000, 20.000 personas y basta con que haya 4 o 5 contagiados para que esto se convierta en algo masivo. ¿O estoy equivocado? O sea, ¿cómo es la multiplicación del contagio por el contacto? Mira, esto ya llevado a la ciencia se traduce así: la positividad. En estos momentos en nuestro país, la positividad es del 5%. Mira, ha disminuido y estamos en 5%. Significa que de cada 100 personas a quienes yo le hago la prueba en estos momentos, 5 salen positivos. De cada 100 personas que han estado en esos mítines, 5 tenían coronavirus. Es decir, 5 que llegan a esa aglomeración y esparcen el virus. Es por eso que no terminamos la segunda ola. Se sigue prolongando. ¿Por qué? Porque allí están generando nuevos infectados que llegan al hospital y que siguen muriendo. Por eso es que tenemos, como ayer, como antes de ayer, todavía más de 200 muertos por día. Entonces, ¿tiene consecuencias esto que hacen estos dos líderes? Sí tienen consecuencias.
Yo no me los imagino después del 28 de julio hablándole a la nación para que tengamos cuidado, para que mantengamos el distanciamiento social, para que nos lavemos la mano. No me los imagino, porque sería hipocresía pura, porque sería rasgarse las vestiduras como los fariseos, porque ellos, estos dos líderes, no creen en las medidas de protección y porque ellos han impulsado el desconocimiento de todas estas medidas, de manera que después del 28 de julio, con estos líderes, el sistema de salud pues entra nuevamente en una situación crítica que yo me imagino tiene que ser resuelta, porque con algún comité que se encargue del manejo de la pandemia, porque estos señores no tienen autoridad moral para dirigir el manejo de la pandemia. Han perdido la autoridad moral por lo que han hecho. Ahora, claro, cifras no podemos tener, ¿no, Marco? Porque las concentraciones han sido muy grandes y han sido, como tú dices, sobre todo en las últimas 2 semanas. Entonces, el impacto en términos de infectados, ¿cuándo lo vamos a empezar a ver? A partir del 15 de junio. O sea, ahí es donde vamos a poder medir el impacto que ha tenido estas últimas 2 semanas de concentraciones. Así es. Entre el 15 de junio y el 30 de junio es cuando nosotros vamos a poder visualizar el impacto, las muertes que van a ocasionar los mítines, las aglomeraciones promovidas por estos dos candidatos. De manera que a nosotros nos parece que estas personas han perdido la autoridad moral para poder liderar el manejo de la pandemia en nuestro país. Tendrá que encargarse otras personas, porque ellos no tienen la autoridad moral para hablarle a nuestro país y pedirle respeto por las medidas ¿cómo le dices a la gente porque ellos no te reúnas o haces una campaña contra, como tú dices, las fiestas COVID, si ellos mismos han promovido concentraciones, que es hacer exactamente lo contrario a lo que cualquier autoridad responsable demandaría de sus ciudadanos, ¿no? O sea, si no has... Absolutamente. Y ahí el problema es que nosotros... habían alternativas, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en el interior del país, o sea, la cantidad... O sea, por solo contar el caso Exitosa tiene 65 retransmisiones, tiene 14 señales propias en el interior del país. Y así como Exitosa hay otras radios y canales de televisión que han podido ser usados para a través de presentaciones, los candidatos den a conocer a la gente sus propuestas. Además, el alcance hubiera sido muchísimo mayor que el que puedes lograr en una concentración. Porque en una transmisión de una entrevista en una radio como Exitosa Arequipa te llega no a cientos o miles de personas, sino a más de 1 millón de personas. O sea, incluso desde ese punto de vista de la práctica, digamos, del marketing electoral hubiera sido más razonable. Exitosa. No lo han querido así. O sea, ellos han optado por la vieja práctica de hacer campaña. Es decir, los mítines, las caravanas, visitar los mercados, hacer las aglomeraciones, lo cual además demuestra que no han utilizado el ingenio, o sea, no han tenido las ideas novedosas como para poder llegar de otra manera al elector. En estos momentos, en nuestro Perú, están todas las condiciones para tener una tercera ola catastrófica, para tener una tercera ola gigante. Fíjense. La Premier ayer ha dicho que el avance de la vacunación va muy bien y la verdad es que yo lamento decir que no va muy bien. ¿Por qué no va muy bien? Porque fíjese, los que vamos a votar de acá al domingo somos, es decir, el padrón electoral en el Perú es de 25.280.000 peruanos. Es decir, hay 25 millones de peruanos que tienen más de 18 años. ¿Cuántos peruanos ya se han vacunado con las 2 dosis que tienen dosis completa? 1.279.000. ¿Cuánto es eso? 5%. ¿Cuánto debiéramos alcanzar? 75%. Más de 4 meses de vacunación, solo hemos hecho el 5% y el camino el objetivo es 75%. ¿Cuántas dosis requieren 25 millones de peruanos? 50 millones de dosis. ¿Cuántas dosis se ha puesto al día de hoy? 4.200.000. ¿Cuántas dosis faltan por poner? 24 millones. ¿Qué divide? 24 millones de dosis, que es lo que... 46 millones de dosis, que es lo que falta poner de aquí a diciembre. Al 31 de diciembre hay 210 días.
Vida usted 46 millones. Entre 210 días le va a salir 220.000. Es decir, que cada día en el Perú se tendría que vacunar 220.000 personas. Es decir, 220.000 dosis es lo que tenemos que colocar cada día. ¿Cuánto se colocó antes de ayer? 74.000. ¿Cuánto se colocó ayer? 66.000. Es decir, estamos bajando. No estamos haciendo la tarea. No es verdad que el avance en el proceso de vacunación vayamos bien. No es cierto. Porque a este ritmo no vamos a llegar a diciembre con una población peruana en su 75% inmunizada o vacunada. Eso es de grave riesgo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que si no alcanzamos el 75%, la tercera ola es inminente. En Chile ya vacunaron 50%, sin embargo, tienen un alto número de infectados y de muertos. Encima las aglomeraciones que se han hecho y además que la gente se ha quedado con la idea que la mascarilla no sirve, que el distanciamiento social no sirve, que la higiene de manos no sirve. Todos se han quedado con esa idea a partir de esta campaña, producto de la mala forma como estos candidatos han llevado sus propuestas a la gente.